Muy buenas noches, estudiantes. En esta ocasión vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 1, generalidades y naturaleza de los costos. Antes de comenzar con cualquier punto, nosotros vamos a tener que definir dos conceptos principales. El primero va a estar relacionado a mi situación financiera y a mi situación económica. Tanto mi situación financiera como mi situación económica son puntos muy importantes, ya que la situación financiera incluye a la situación económica. Pero, ¿qué es situación económica? La situación económica es básicamente enfrentar mis ingresos contra mis egresos. ¿Y qué es lo que obtengo de ingresos menos egresos? Obtengo una utilidad o tengo una pérdida. Perdón. Desde ese punto de vista, mi utilidad o pérdida va a algo que se llama patrimonio, que es parte de la situación financiera, que es enfrentar mis recursos, o sea, mis activos, contra mis obligaciones. Es decir, mis activos contra mis pasivos y mi patrimonio. Entonces, hemos comenzado a hablar de dos puntos: situación financiera y situación económica. Ya que comenzamos a hablar de eso, es necesario que nosotros hablemos del término contabilidad. Y la contabilidad, como todos sabemos, es el lenguaje de los negocios. Pero ¿qué tanto sabemos? Nosotros debemos tener claro que la contabilidad es un sistema de información que analiza, clasifica, registra y cuantifica todas las transacciones que suceden en las empresas. Por eso debemos tener claro ciertos componentes. Primer componente, contabilidad financiera. Segundo componente, contabilidad gerencial. Y tercer componente, contabilidad de costos. Desde el punto de la contabilidad financiera, nosotros debemos tener claro, pero claro, que la contabilidad financiera no es más que la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información financiera, expresada en términos de dinero y con la cual los tomadores de decisiones van a poder llegar, como su nombre dice, a tomar decisiones específicas sobre cada uno de los aspectos que se tienen en la empresa. Luego hablamos de contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial se refiere más a una parte interna de la empresa, reportes de carácter interno que se están dando dentro de la empresa. Y esa información es requerida básicamente por usuarios internos. Luego tenemos contabilidad de costos. Y contabilidad de costos lo vamos a redefinir como una rama de la contabilidad general que sintetiza todos los registros relacionados con la producción. Hablamos ya de la contabilidad, pero la contabilidad se desarrolla en lo que nosotros llamamos entidad. En esta línea, como ustedes pueden ver, aparecen tres definiciones. Principalmente nos quedaremos con la segunda definición, ya que es la que mejor engloba cada uno de los puntos que nosotros necesitamos comprender respecto de la empresa. Dice, es la combinación de los recursos humanos, técnicos, materiales, naturales, financieros, con el objetivo primordial de proporcionar un producto terminado. ¿Por qué nos quedamos con esto? Ahí habla de un producto terminado. Cuando hablamos de un producto terminado, estamos diciendo, que es un producto que inicialmente comenzó de una forma y terminó de otra. Desde este punto de vista, aquí nosotros estamos hablando de una empresa industrial. Pero como siempre tenemos que respetar la parte legal, vamos a presentar también la definición que aparece en nuestro Código de Comercio, específicamente en el artículo 553, que dice literalmente: la empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, elementos materiales y otros valores, con objeto de ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes y servicios.
Como nosotros leemos nuevamente, igual que en la definición anterior, hablamos de elementos materiales y de un conjunto coordinado de trabajo. Y esperamos obtener lucro. Entonces definamos qué es lucro. Lucro, para entenderlo básicamente en una palabra, significa ganancia. Ganancia. Vamos entonces a definir cada uno de los elementos que hemos mencionado que tiene la empresa. Vamos a comenzar con los elementos primordiales, que lo podemos resumir en 4. El primero son los recursos financieros, que va a estar representado por el dinero y otros bienes que conforman el capital de una empresa, así como los valores, las acciones y las obligaciones. El segundo elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta es el recurso humano. Para muchos autores, el recurso humano es el recurso principal de la entidad, porque sin él no importa que tengamos el dinero ni los recursos. Es con este recurso que la empresa se mueve. Luego tenemos los recursos materiales. Los recursos materiales se refieren a todos aquellos elementos físicos que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo, transformar o procesar los bienes. El siguiente recurso, pero no menos importante, es el recurso técnico, que no lo debemos confundir con un recurso tecnológico, porque un recurso tecnológico, si estamos hablando de una computadora, estaría clasificado como un recurso material. Un recurso técnico son todos aquellos procedimientos, manuales y organigramas que nos sirven a nosotros para saber cómo nos vamos a desarrollar en el día a día de la empresa. Luego de que ya hablamos de estas generalidades, vamos a hablar un poco sobre la contabilidad de costos, ya puntualizando lo principal. Perdón. Como principal definición vamos a decir que la rama de la contabilidad general encarga de determinar, registrar, clasificar y analizar los procesos de transformación de la empresa, y que su importancia es que nos va a permitir llevar un mejor control de las operaciones. Entonces, podemos tener, con base en esto, puntualizar cuáles son los objetivos esenciales. En esta lámina se presentan 3. El primero, presentar información a la administración como un instrumento para fundamentar la planeación y la toma de decisiones. Es decir, con base en la contabilidad de costos, yo puedo tomar decisiones. Proporcionar información para ejercer el control administrativo de las operaciones y actividades de la empresa. Es decir, el control administrativo se puede dar por medio de los datos que presenta la contabilidad de costos. Y al final aparece lo que es el objetivo primordial de la contabilidad de costos: determinar en forma correcta los costos unitarios de producción. ¿Por qué es el más importante? Porque eso me permite a mí fijar precios de venta y evaluar mis inventarios. Con esto nosotros podemos pasar a lo que es una clasificación de los sistemas de costos. Hay muchas clasificaciones, pero nosotros vamos a tomar en cuenta 2. La primera, según su forma de producción. Tenemos costos por órdenes específicas de producción y costos por proceso. Básicamente, un costo por órdenes específicas de producción es aquel en el cual nosotros trabajamos por medio de lotes. Primero, procesamos un lote desde que se comienza hasta que se termina. Luego, continuamos con el 2. Y así sucesivamente. Es decir, vamos en orden de lotes o de órdenes. 1, 2, 3. No puedo comenzar la orden 2 sin antes haber terminado la orden 1. Luego tenemos los costos por proceso. ¿Y qué es un costo por proceso? Un costo por proceso es aquel en el que comenzamos en el departamento 1 y que al finalizar el proceso del departamento 1 comienza el proceso del departamento 2.
pero simultáneamente se puede estar volviendo a iniciar un proceso en el departamento número 1, es decir, una cadena productiva. Comienza en el departamento 1, pasa al 2, luego al 3 y finalmente a la bodega de producto terminó. Y según el momento en que se determine, tenemos dos clases de costos: costos históricos y costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos que ya pasaron, es decir, los voy a registrar hasta el momento en el cual ya han sucedido. En cambio, los costos predeterminados son aquellos costos que yo voy a tener antes o voy a asumirlos antes. Se preguntará usted, ¿cómo es esto posible? Básicamente, los costos predeterminados son aquellos que yo voy a estimar o a estandarizar, y de ahí su subclasificación. ¿Por qué? Yo tengo un costo estimado, aquel que yo voy a suponer que pasa antes. ¿Cómo? Un costo estimado es aquel que yo voy a definir antes que suceda. ¿Con base en qué? Con base en la experiencia. Ejemplo, el sastre. Yo voy donde el sastre y el sastre me da a mí el precio del pantalón antes de hacerlo. Pueda, según las condiciones del mercado, que si él me dio un precio menor, él pierde. Y si él me dio un precio mayor, él gana. Y el costo estándar está para que se ejemplifique correctamente. Vamos a tomar el caso de los medicamentos. Los medicamentos tienen algo que se llama receta. Y esta receta dice que para X medicamento necesito 10 gramos de X componente, 20 gramos de X componente. Es decir, yo sé cuántos gramos contiene cada pastilla, cada tableta, cada cápsula. Con base en eso, yo puedo estimar cuáles son mis costos y cuánto es lo que yo invertí por cada uno. Hasta aquí la clase de hoy. Buenas noches.